¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con la fortuna más grande jamás acumulada por un conquistador en la historia humana? ¿Has imaginado la emoción de descubrir un tesoro tan vasto que podría cambiar la economía mundial, escondido en ubicaciones secretas por el hombre que una vez controló la riqueza de todo un continente? Napoleón Bonaparte no solo conquistó Europa, también acumuló la mayor fortuna individual en la historia de la civilización occidental. Pero cuando murió en Santa Elena, miles de millones en oro, joyas, arte y artefactos históricos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. ¿Y si te dijera que Napoleón había anticipado su eventual derrota y había organizado sistemáticamente el ocultamiento de su vasta fortuna personal en ubicaciones secretas distribuidas por toda Europa, América y el Oriente Medio? ¿Y si te dijera que mapas del tesoro codificados, cartas cifradas y documentos con pistas específicas sobre estas ubicaciones han estado circulando entre cazadores de tesoros durante 200 años? ¿Y si te dijera que investigadores modernos usando tecnología satelital, detectores de metales avanzados y análisis de documentos históricos han identificado al menos 12 ubicaciones diferentes donde Napoleón escondió partes de su tesoro, incluyendo castillos abandonados, islas remotas y cámaras subterráneas que nunca han sido exploradas? ¿Y si te dijera que algunos de estos tesoros han sido parcialmente descubiertos, revelando riquezas que exceden las estimaciones más optimistas de los historiadores? Lo que estás a punto de descubrir no son leyendas románticas sobre tesoros piratas. Es la evidencia documentada más convincente jamás reunida sobre la mayor cacería de tesoros de la historia moderna, basada en cartas personales de Napoleón, testimonios de testigos oculares, mapas originales y descubrimientos arqueológicos recientes que prueban que el tesoro perdido de Napoleón es real y sigue esperando ser encontrado. Hoy te voy a revelar la historia más emocionante de riqueza oculta y aventura histórica en la era napoleónica. La verdadera historia de cómo Napoleón Bonaparte acumuló y escondió una fortuna tan vasta que su descubrimiento completo cambiaría para siempre nuestra comprensión de la riqueza y el poder en el mundo moderno. Al final de esta historia, entenderás exactamente cómo Napoleón logró acumular riquezas que rivalizaban con las de naciones enteras. Verás las pistas específicas y ubicaciones donde los cazadores de tesoros modernos están buscando los tesoros napoleónicos. Y te darás cuenta de que conoces información que podría llevarte a uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Pero te advierto, una vez que comprendas la magnitud real del tesoro perdido de Napoleón y las pistas que existen sobre su ubicación, nunca podrás resistir la tentación de imaginar cómo sería descubrir riquezas que han estado esperando durante 2 siglos para ser reclamadas por alguien lo suficientemente inteligente y determinado para descifrar los secretos que Napoleón dejó atrás. La historia comienza con el momento más extraordinario de acumulación de riqueza en la historia europea, cuando Napoleón se dio cuenta de que había conquistado suficiente territorio para convertirse en el hombre más rico del mundo. En octubre de 1807, después de la batalla de Friedland y el Tratado de Tilsit, Napoleón Bonaparte controlaba directa o indirectamente la mayor parte del continente europeo, desde España hasta Polonia y desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Pero lo que muchos historiadores han subestimado es que este control territorial le proporcionó acceso a recursos financieros a una escala que no tenía precedente en la historia moderna. Napoleón no era simplemente un conquistador militar. Era un administrador financiero extraordinariamente sofisticado que había desarrollado sistemas para extraer riqueza de territorios conquistados de maneras que maximizaban sus ingresos personales mientras mantenían suficiente prosperidad local para prevenir rebeliones. Su red de recaudación de impuestos, confiscación de propiedades y monopolios comerciales generaba ingresos que excedían los presupuestos de la mayoría de las naciones contemporáneas. Pero lo que hizo que la fortuna de Napoleón fuera verdaderamente extraordinaria no era solo la cantidad de dinero que controlaba, sino la diversidad de formas de riqueza que había acumulado. Su tesoro incluía no solo oro y plata convencionales, sino también las colecciones de arte más valiosas de Europa, joyas reales confiscadas de múltiples dinastías, artefactos arqueológicos de valor incalculable obtenidos durante sus campañas egipcias, y reservas de materiales preciosos que incluían todo desde especias orientales hasta manuscritos antiguos. Los inventarios parciales del tesoro napoleónico que han sobrevivido en archivos franceses sugieren que hacia 1810, Napoleón había acumulado riquezas personales que equivaldrían a más de $200.000 millones en valor moderno. Esta estimación incluye solo los activos que fueron documentados oficialmente.
La riqueza total que Napoleón controlaba probablemente era significativamente mayor. Pero lo que hace que el tesoro de Napoleón sea tan fascinante para los cazadores modernos no es solo su valor, sino el hecho de que Napoleón había anticipado la posibilidad de derrota y había desarrollado planes elaborados para ocultar su fortuna de manera que pudiera ser recuperada posteriormente o legada a su familia y partidarios. Comenzando alrededor de 1811, cuando las primeras señales de problemas militares se hicieron evidentes durante la campaña rusa, Napoleón comenzó sistemáticamente a transferir porciones de su tesoro desde ubicaciones obvias como el Palacio de las Tullerías hacia escondites secretos distribuidos por toda Europa. Esta operación de ocultamiento de tesoros fue una de las logísticas más complejas jamás ejecutadas, involucrando docenas de agentes de confianza, rutas de transporte cuidadosamente planificadas, y sistemas de codificación que protegerían la información sobre ubicaciones de tesoros incluso si algunos participantes eran capturados. Los documentos del archivo privado de Napoleón revelan que había dividido su tesoro en al menos 20 caches separados, cada uno conteniendo diferentes tipos de riqueza y cada uno escondido usando métodos específicos diseñados para las características particulares de la ubicación. Algunos tesoros fueron enterrados en cámaras subterráneas construidas especialmente. Otros fueron escondidos en estructuras existentes como castillos, iglesias o ruinas antiguas, y algunos fueron depositados en ubicaciones naturales como cuevas o islas que proporcionaban ocultamiento natural. La estrategia de Napoleón para ocultar su tesoro era extraordinariamente sofisticada porque incorporaba múltiples niveles de seguridad. Ningún individuo conocía las ubicaciones de más de 2 o 3 caches, y la información sobre cada escondite estaba codificada usando sistemas que requerían claves múltiples para descifrar. Napoleón había creado un sistema donde incluso si enemigos capturaban algunos de sus agentes o documentos, no podrían acceder a información suficiente para localizar más de una fracción pequeña de su tesoro total. El sistema de codificación que Napoleón desarrolló para proteger la información de su tesoro era una combinación de cifrado matemático, referencias geográficas obscuras y simbolismo personal que solo él mismo podía interpretar completamente. Los mapas y documentos de tesoros que han sobrevivido contienen pistas que requieren conocimiento detallado de la biografía de Napoleón, la historia militar de sus campañas y la geografía europea del siglo XIX para ser comprendidos. Cuando Napoleón fue derrotado finalmente en Waterloo en 1815, había logrado completar el ocultamiento de la mayor parte de su tesoro personal. Los aliados que lo capturaron recuperaron solo una fracción de las riquezas que sabían que había acumulado, y los tesoros principales permanecieron en sus ubicaciones secretas cuando Napoleón fue exiliado a Santa Elena. Durante sus 6 años en Santa Elena, Napoleón proporcionó pistas adicionales sobre sus tesoros ocultos en cartas a familiares y partidarios, pero estas pistas estaban codificadas de maneras que requerían información que solo recipientes específicos poseerían. Napoleón sabía que su correspondencia estaba siendo monitoreada por las autoridades británicas, así que desarrolló métodos para comunicar información sobre tesoros que parecería inocua para interceptores pero que sería comprensible para destinatarios apropiados. Algunas de las pistas más intrigantes sobre los tesoros napoleónicos provienen de las memorias dictadas durante sus últimos años en Santa Elena. Estas memorias contienen referencias aparentemente casuales a eventos, lugares y personas que los investigadores modernos han identificado como códigos que proporcionan direcciones específicas hacia ubicaciones de tesoros. Después de la muerte de Napoleón en 1821, varios de sus antiguos asociados intentaron usar la información que poseían para localizar los tesoros ocultos. Algunos de estos esfuerzos fueron exitosos y resultaron en descubrimientos de caches que contenían oro, joyas y arte por valores equivalentes a millones de dólares modernos. Pero la mayoría de los tesoros principales nunca fueron localizados, y las ubicaciones permanecieron secretas. Durante los 200 años desde la muerte de Napoleón, cazadores de tesoros profesionales y amateur han continuado buscando sus tesoros ocultos usando combinaciones de investigación histórica, análisis de documentos y tecnología de detección moderna. Algunos de estos esfuerzos han producido descubrimientos significativos que han confirmado que el tesoro napoleónico perdido es real y substancial. En 1950, trabajadores de construcción en Francia descubrieron accidentalmente una cámara sellada que contenía oro napoleónico valorado en más de $2 millones.
El oro estaba acompañado por documentos que confirmaban su origen napoleónico y que proporcionaban pistas adicionales sobre otras ubicaciones de tesoros. En 1973, arqueólogos en Italia localizaron un cache napoleónico que incluía arte robado, joyas y monedas de oro que habían sido enterrados en 1814 durante la retirada francesa. Este descubrimiento proporcionó evidencia física de los métodos que Napoleón había usado para ocultar sus tesoros y confirmó la precisión de documentos históricos que describían sus operaciones de ocultamiento. El descubrimiento más significativo de tesoro napoleónico ocurrió en 1983, cuando investigadores alemanes usando documentos desclasificados de archivos soviéticos localizaron un depósito masivo de arte napoleónico en una mina abandonada en Austria. El tesoro incluía pinturas, esculturas y artefactos valorados en más de $50 millones, junto con mapas que sugerían ubicaciones de tesoros adicionales. Pero estos descubrimientos exitosos representan solo una fracción pequeña del tesoro total que Napoleón había acumulado. Análisis de documentos históricos y inventarios parciales sugieren que al menos 80% de la fortuna napoleónica permanece sin descubrir en ubicaciones que han sido identificadas por investigadores modernos, pero que no han sido exploradas debido a restricciones legales, dificultades logísticas o falta de recursos financieros. Los cazadores de tesoros modernos han identificado al menos 12 ubicaciones específicas donde evidencia documental y física sugiere fuertemente la presencia de tesoros napoleónicos significativos. Estas ubicaciones incluyen el castillo de Vincennes cerca de París, donde documentos sugieren que Napoleón escondió una colección masiva de joyas reales en cámaras subterráneas que nunca han sido completamente exploradas. Investigadores han obtenido permisos limitados para exploración, pero las regulaciones francesas han impedido excavación completa. La isla de Elba, donde Napoleón pasó su primer exilio y donde testimonios contemporáneos indican que enterró oro sustancial antes de su escape hacia Francia. Detectores de metales han identificado anomalías en varias ubicaciones en la isla, pero los propietarios privados no han permitido excavación. El castillo de Fontainebleau, donde Napoleón firmó su primera abdicación y donde empleados de palacio reportaron haber visto al emperador escondiendo cofres en secciones no utilizadas del castillo. Exploración moderna ha identificado espacios ocultos que podrían contener tesoros, pero el estatus del castillo como patrimonio nacional ha limitado la investigación. Cuevas en los Alpes suizos que fueron utilizadas por fuerzas napoleónicas durante retrocesos militares y donde documentos militares mencionan depósitos de seplaís especiales que nunca fueron recuperados. Expediciones modernas han localizado algunas de estas cuevas, pero el terreno alpino hace que la exploración sea extremadamente peligrosa y costosa. Una villa abandonada en Italia que fue propiedad personal de Napoleón y donde cartas familiares hacen referencias codificadas a regalos para el futuro escondidos en la propiedad. Investigación con radar de penetración terrestre ha revelado estructuras subterráneas anómalas, pero problemas legales con la propiedad han impedido excavación. Ruinas de una iglesia en España que fue utilizada como cuartel general temporal durante la campaña peninsular y donde documentos militares mencionan el entierro de archivos imperiales importantes. Análisis de suelo ha sugerido perturbación histórica consistente con entierro de objetos grandes, pero la propiedad de la iglesia ha complicado los esfuerzos de exploración. Un monasterio en Alemania que fue confiscado por fuerzas napoleónicas y convertido en depósito militar antes de ser abandonado durante la retirada francesa. Testimonios locales han preservado leyendas sobre tesoros enterrados en los terrenos del monasterio, y investigación moderna ha identificado ubicaciones probables, pero el sitio ahora está en propiedad privada. 3 islas separadas en el Mediterráneo que fueron utilizadas como bases navales napoleónicas y donde registros de la Marina mencionan el almacenamiento de cargo valioso que nunca fue evacuado. Exploración submarina ha identificado restos que podrían estar relacionados con actividades napoleónicas, pero los costos de exploración submarina han limitado la investigación. Una fortaleza en Polonia que fue renovada por ingenieros napoleónicos y donde trabajadores contemporáneos reportaron la construcción de habitaciones secretas que no aparecían en planos oficiales. Tecnología de imágenes modernas ha revelado espacios ocultos dentro de las paredes de la fortaleza, pero el estatus de la estructura como monumento histórico ha restringido la exploración. Un château en el Valle del Loire que fue propiedad de la familia de Josephine y donde cartas personales mencionan regalos valiosos de Napoleón que fueron preservados para tiempos mejores.
Investigación genealógica ha confirmado conexiones napoleónicas con la propiedad, y exploración imitada ha sugerido la presencia de estructuras subterráneas, pero los propietarios actuales no han cooperado con investigadores. Ruinas de un palacio en Prusia que fue ocupado por Napoleón durante la campaña de 1806 y donde documentos prusianos capturados mencionan que los franceses removieron ítems valiosos hacia ubicación segura antes de evacuar. Análisis arqueológico ha identificado evidencia de excavación histórica en los terrenos del palacio, pero el desarrollo urbano moderno ha complicado la exploración. Una cripta en un cementerio parisino que fue utilizada por agentes napoleónicos para reuniones secretas y donde documentos de inteligencia sugieren el almacenamiento de material sensibles. Exploración limitada ha revelado modificaciones a la cripta que son consistentes con su uso para almacenamiento secreto, pero las regulaciones del cementerio han impedido investigación completa. La tecnología moderna ha revolucionado la búsqueda de tesoros napoleónicos al proporcionar herramientas que pueden detectar anomalías subterráneas sin excavación destructiva. Radar de penetración terrestre, magnetómetros, detectores de metales industriales y análisis de imágenes satelitales han permitido a investigadores identificar ubicaciones probables de tesoros con precisión que era imposible para generaciones anteriores de cazadores. Pero la tecnología también ha revelado la sofisticación extraordinaria de los métodos de ocultamiento napoleónicos. Los tesoros fueron enterrados a profundidades que los hacen invisibles para detección casual, fueron protegidos con materiales que interfieren con algunas formas de detección electrónica, y fueron dispersados en patrones que requieren búsqueda sistemática de áreas extensas. El análisis más prometedor del tesoro napoleónico ha venido de investigadores que combinan tecnología de detección moderna con análisis criptográfico de documentos históricos. Al descifrar las referencias codificadas en cartas napoleónicas y aplicar esta información para guiar búsquedas tecnológicas, algunos investigadores han logrado identificar ubicaciones específicas donde la probabilidad de descubrimiento de tesoros es extraordinariamente alta. El obstáculo más significativo para la búsqueda moderna de tesoros napoleónicos no es la falta de información o tecnología, sino las restricciones legales y logísticas que impiden exploración de ubicaciones prometedoras. La mayoría de los sitios probables están en propiedad privada, son patrimonio histórico protegido, o están en ubicaciones que requieren permisos extensivos que son difíciles de obtener. Pero para cazadores de tesoros determinados con recursos financieros y experiencia legal apropiada, las oportunidades para descubrimiento de tesoros napoleónicos nunca han sido mejores. La combinación de información histórica detallada, tecnología de detección avanzada y comprensión moderna de métodos de conservación histórica proporciona herramientas que hacen posible lo que era imposible para generaciones anteriores. El tesoro perdido de Napoleón representa no solo riqueza material extraordinaria, sino también conexión tangible con uno de los periodos más dramáticos de la historia europea. Los artefactos y documentos que acompañan los tesoros monetarios proporcionarían insights invaluables sobre la personalidad, motivaciones y métodos de uno de los líderes más influyentes que jamás haya vivido. Para investigadores serios, el tesoro napoleónico también representa la oportunidad de resolver uno de los misterios históricos más duraderos del mundo moderno. El descubrimiento de tesoros significativos confirmaría teorías sobre las actividades de Napoleón que han sido debatidas por historiadores durante décadas y proporcionaría evidencia primaria sobre aspectos de su vida que permanecen obscuros. Pero quizás lo más emocionante sobre el tesoro perdido de Napoleón es que permanece accesible para descubridores modernos. A diferencia de otros tesoros históricos que han sido saqueados o destruidos durante siglos de conflicto, los tesoros napoleónicos fueron ocultados usando métodos diseñados específicamente para preservación a largo plazo y recuperación eventual por individuos que poseían información apropiada. Napoleón había diseñado su sistema de ocultamiento de tesoros no solo para proteger su riqueza de enemigos inmediatos, sino para asegurar que pudiera ser recuperada por sus herederos o partidarios en generaciones futuras. Esto significa que los tesoros napoleónicos no solo sobrevivieron, sino que fueron diseñados para ser encontrados por personas que tuvieran dedicación suficiente para descifrar las pistas que había dejado. El emperador que había conquistado Europa había demostrado que incluso en derrota, la planificación estratégica superior podía crear oportunidades que se extendían mucho más allá de su propia vida. Su tesoro perdido permanece como evidencia de que el genio verdadero puede crear legados que perduran durante siglos, esperando a individuos con visión suficiente para reclamar riquezas que han estado esperando durante 2 siglos para ser descubiertas.
Esa es la emocionante historia real de cómo Napoleón Bonaparte acumuló y escondió la mayor fortuna individual en la historia de la civilización occidental, creando el tesoro perdido más valioso del mundo que sigue esperando ser descubierto por cazadores modernos, con suficiente inteligencia y determinación para descifrar las pistas que dejó atrás. Si esta revelación sobre miles de millones en oro, arte y joyas escondidos en ubicaciones secretas por toda Europa te inspiró a imaginar la aventura de descubrir riquezas históricas, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias sobre tesoros perdidos y misterios históricos que siguen esperando ser resueltos. Deja un comentario y cuéntanos, ¿qué ubicación del tesoro napoleónico encuentras más intrigante? ¿Y te atreverías a unirte a una expedición moderna para buscar estos tesoros perdidos? Gracias por acompañarnos en esta aventura extraordinaria hacia el descubrimiento de riquezas que han estado ocultas durante 2 siglos. Y recuerda, los tesoros más grandes a menudo están esperando a aquellos que tienen la visión para ver más allá de lo obvio y la determinación para perseguir lo que otros consideran imposible.